Hoy quiero invitarlo a la lectura bíblica que la vamos a tener en el capítulo 10 de esa carta que hemos venido estudiando a los Corintios. Hay aquí tres versículos que realmente cuando lo toqué muy por encima. Y hoy quiero profundizar un poquito más en esos 3 versículos. Son los versículos 1, 2, 3 y 4 del capítulo 10. Pero también quiero hacerle una historia antes de leer la palabra de Dios. Cuando estaba en Chile con Orquídea, participamos en una ciudad llamada Temuco de un bautismo. Y me llamó mucho la atención cómo ellos hacen un bautismo. Lo hicieron en un río, pero el que bautizaba tenía ropa blanca y corbata. Realmente eso no significa que así hay que hacer un bautismo. Lo que yo quiero recalcar es cómo ellos realizaron su bautismo, con qué manera ceremonial lo hicieron y la pauta que tomaron con los bautizados después de el bautismo. Por ejemplo, fue un sábado o un viernes por la tarde y allí predicamos el evangelio a las personas que estaban en ese parque. Pero a estos jóvenes que fueron bautizados no se les permitía tomar la comunión el siguiente domingo. Y el propósito de ello era que si alguien conocía algún mal de estos jóvenes que se habían bautizado, podía decirlo a la iglesia para que la iglesia hiciera correcciones que fueran necesarias para que ellos el siguiente domingo pudieran sentarse en la mesa. Bien, cuando nuestro Señor Jesucristo ejercía su ministerio terrenal, estableció 2 normas para la iglesia. Una fue la norma del bautismo, y lo dijo cuando se despedía en Mateo capítulo 28, versículo 19, dio una orden a los suyos. Pero también nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, estableció algo para la iglesia muy importante. Es un punto de adoración en el que las personas tienen que tomar muy en cuenta y muy en serio su condición espiritual o su condición de pecado para poderse sentar en la mesa del Señor, es decir, a participar de la cena. Realmente cuando una persona es bautizada hace 2 cosas importantes. En primer lugar, lo que la persona hace no es que se convierte en miembro de la iglesia, no. Lo que hace es que da un testimonio de que él ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y lo testifica. Y como nuestro Señor Jesucristo enseñó, entonces los suyos bautizaban a esa persona. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles encontramos a un hombre que subió a Jerusalén a adorar. Y después de adorar, iba cerciorándose o estudiando la palabra de Dios. Pero Dios tenía dispuesto para ese hombre a uno de los suyos que fue y le preguntó, ¿tú sabes lo que está leyendo? Y él le dijo, bueno, si no hay alguien que me enseñe, es imposible que yo sepa de quién se trata. Así que él preguntó, ¿es de quién o es de allá que se trata? No. Ese hombre le explicó la salvación a aquel hombre. Y conscientemente aquel le dijo, ahora, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta de él?
Solamente en ese momento que era el desierto, lo único que impedía a una persona bautizarse era el agua. Sin embargo, él observó que allí había agua y dice que los dos bajaron y él lo bautizó allí. Ahora bien, mi hermano, quiero leer el texto que traje para ustedes esta noche. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo, y aquí anote esta palabra, bajo la nube, y todos pasaron el mar. Ahí podíamos decir que todos estuvieron debajo del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. ¿En dónde? En la nube y el mar. Ahí me detengo un poquito. Aquí la nube iba cubriendo a los israelitas y ellos iban debajo. De una manera en la que nosotros quizás no querramos o no podamos entender, el Mar Rojo cubrió al pueblo de Israel cuando pasaba. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza aquí la figura del bautizo. Entonces, estas nubes que cubría a los israelitas y este mar que cubrió a ese mismo pueblo, Pablo lo trata como eventos espirituales. Lo que él termina diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y allí vamos a comer un pan espiritual que es dado al pueblo porque venía del cielo. Ahora, lo que quiero decirle a mis amados hermanos esta noche es que cuando nosotros hacemos algo para la iglesia, un acto para la iglesia tiene que hacerse como la Biblia lo ordena. Si usted está bautizando a alguien, tiene que sumergirlo en el agua. Ese es el bautismo por agua. De manera que no es necesario que tú acuestes a la persona en el baptisterio para que pueda estar cubierto por el agua. Si la persona puede bajarse hasta el fondo y cubrirse todo, está bajo el agua. Ese es el bautismo de agua. Vamos a ver un ejemplo del bautismo de agua y de las razones. En el capítulo 3 de Juan, vemos que Juan bautizó con agua. Y vamos a ir a Juan capítulo 3 y vamos a ver Juan capítulo 3, el versículo 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el acto en el que Juan estaba bautizando. Aquí realmente lo que dice, Juan bautizaba también en Enón. Juan bautizaba también en Enón. Era un lugar que tenía el río Jordán, en donde las corrientes de las aguas eran libres, junto a Selín. Y entonces aquí Juan nos va a dar o registra un evento y una razón. Dice que Juan bautizaba en Enón, junto a la ciudad de Salín, y lo hacía por una razón. ¿Cuál era la razón? Porque allí habían muchas aguas. Allí había suficiente agua en la que el bautizado podía sumergirse en su totalidad dentro del río. Ahora bien, el mandato que encontramos en Hechos de los Apóstoles, que es el libro histórico de la Biblia del Nuevo Testamento, encontramos que todos los que creían eran bautizados.
nos lleva a pensar en que en una de las ciudades que visitó el apóstol Pablo no habían sinagogas. Específicamente en la ciudad de Filipo, porque la comunidad judía era muy poca. Realmente en las oraciones se juntaban, ¿dónde? Junto al río, allí se juntaban. Y realmente la historia bíblica nos lleva a que una mujer ese día escuchó la palabra. En otra palabra, esta mujer, escuchando la palabra, el evangelio de salvación, creyó, dice la Biblia, y fue bautizada en el río. Lo que realmente sucedió de ahí en adelante es que ella le pidió a Pablo y a los suyos, a Silas que andaba con él, es que si era digna de lo que ella había creído, si era digna de ser llamada cristiana, entonces ellos podían posar con toda libertad en su casa. Ahora bien, la Biblia no solamente nos habla de un bautismo con agua, pero lo más importante de todo esto es que cuando nosotros como iglesia hagamos el bautismo, debemos de hacerlo conforme la palabra de Dios nos los enseña. Ahora bien, hay un bautismo que Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos va a decir lo siguiente. Es el bautismo del Espíritu Santo. En primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un bautismo diferente, un bautismo que anunció nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Juan ciertamente bautizaba con agua. La verdad, dice el Señor Jesucristo, la verdad para ustedes es que Juan bautizó con agua, pero ahora ustedes serán bautizados de una manera diferente, porque este bautismo es un bautismo de poder. Ya realmente Pablo les registra en la primera carta a Timoteo capítulo 2 y el versículo 5, y le dice: miren, nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, nosotros hemos recibido un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Realmente ese es el bautismo con el que ha sido bautizado el creyente en el mismo momento en el que cree. Realmente en el mismo momento en el que el creyente cree, es investido por el poder del Espíritu Santo que viene a él. Y es el momento en el que el creyente por primera vez es lleno del Espíritu Santo. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Dios no da su Santo Espíritu por medida, no lo da por medida. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para que nosotros disfrutemos de la llenura y del poder del Espíritu de Dios, necesitamos vivir una vida de santidad. Realmente en nosotros debe presentarse aquellos 7 frutos de Gálatas capítulo 5, versículo 23, donde nos dice que debemos de tener esas cualidades, esas características para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Así que el primer bautizo que recibe el creyente es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es algo en la vida del creyente.
Pablo lo dice en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 1, a partir del versículo 12 y 13 hasta el 14, donde dice: porque habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, y ahí entra la condición, habiendo creído, fuisteis sellado, fuisteis identificado, fuiste marcado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, en la vida del creyente, el Espíritu Santo ejerce un poder. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, es el que realmente nos da a nosotros y nos ayuda a entender la palabra de Dios. No aprendemos la palabra de Dios porque nosotros queremos o porque somos muy buenos lectores. No, es porque el Espíritu Santo nos da a que entendamos la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice que todas las cosas espirituales, las cosas que son del Espíritu, debemos de entenderla como espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado la sabiduría de Cristo. Y mire, y no es que nosotros sepamos como Cristo, no. Es que Cristo nos ha dado a través del Espíritu Santo de Dios el poder para que nosotros podamos entender su obra en la cruz, para que usted pueda saber cuál es el valor de la cruz en la vida de un ser humano. Porque de hecho nosotros podemos ser pasajeros al pensar que Cristo murió, y sí murió, resucitó, sí resucitó, pero ¿cómo voy a entender la obra magistral de Cristo en la cruz? ¿Cómo voy a entender lo que Pablo le dice a los filipenses? Que nosotros debemos de tener la característica que tuvo Cristo Jesús. Si no entendemos y si el Espíritu Santo no nos da a entender ese valor de la cruz de Cristo, realmente no vamos a poder hacerlo. Ahora, mi hermano, hay un bautismo al que nosotros tenemos que darle cuenta y que somos participantes de él. En Romanos capítulo 6 y versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 23. El apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero realmente lo que queremos señalar es que en el versículo 3 de ese capítulo 6, y es el punto realmente donde queremos estar, nos dice: ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Por ejemplo, realmente Pablo le dice a los corintios que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Nosotros podemos pensar que sí tenemos el Espíritu de Cristo porque hemos creído en él y estamos conscientes y seguros de él. Pero aquí lo que Pablo hace es una pregunta: ¿o ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, lo que Pablo nos dice es que si usted sabe que usted ha muerto, que si usted ha sido un creyente, si es un creyente fiel, si usted ha participado del poder del Espíritu Santo de Dios, también usted ha participado con Cristo en su muerte. Y cuando usted ha participado en la muerte de Cristo, lo que significa aquí es que usted fue también sepultado. Y al ser sepultado, usted, en el poder de Cristo, también usted resucitó, también usted subió.
Ese es el punto del bautismo. Aquí es el bautismo de la muerte de Cristo. Aquí es el símbolo de la muerte de Cristo. En otro es el bautismo del Espíritu Santo. En otro es el bautismo de agua. Pero ellos son los que completan la vida del creyente. El creyente, en primer lugar, para dar testimonio, participa de lo que es el bautismo en el agua. Ahora bien, hay mucha confusión en cuanto a lo que es el bautismo en agua. ¿Por qué? Bueno, hay una iglesia que considera que el bautismo debe de hacerse desde pequeño, desde los niños, y tiene un objetivo. Bueno, dicen que si un niño parte de este mundo, iría a un lugar, y ese lugar, esa iglesia le dice que es un limbo. Bueno, no sabemos lo que es un limbo. De hecho, no nos hemos dedicado a ver lo que es realmente la palabra en sí, pero limbo es algo así como que quedó suelto sin ninguna definición. Es algo que quedó suelto sin ningún lugar, o es algo que se quedó suelto y no nos preocupamos en solucionar cuál va a ser el propósito o qué es lo que va a acontecer. Lo que sí sabemos es que hay un error doctrinal en ese punto. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que la iglesia del primer siglo sí participó y sí ejerció el bautismo de todos aquellos que habían creído. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de lo que hacía la iglesia primitiva en cuanto al bautismo. Así que, en primer lugar, vamos a ir al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer aquí el verso 38. Capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar viendo el verso 38, a ver qué es lo que ese versículo nos está diciendo. El versículo 38 dice: pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Cada uno de ustedes tiene que hacer dos cosas. Tiene que arrepentirse. El primer paso para un creyente es que tiene que arrepentirse. Y eso, sin lugar a duda, es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 14. Habiendo creído en él, habiendo confesado en él. Aquí Pedro está dando un discurso y le dice: bautícese cada uno de vosotros, arrepiéntanse en primer lugar, y entonces háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí este versículo tiene tres cosas que están invertidas. En primer lugar, cuando la gente confiesa a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, lo primero que hace es que pide perdón. Recibe el perdón, e inmediatamente recibe el perdón, Dios le otorga un sello, el sello original de Dios, su Santo Espíritu. Así como dice Pablo a los Efesios: fuisteis sellado, fuisteis identificado. Así que cuando tú crees, lo primero que recibe entonces es el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vemos realmente cuando Pablo visitó a un hombre en el capítulo 10. Un hombre que tenía unas ciertas características de obra y de oración. Pero que realmente lo que la Biblia nos dice de este hombre era que era necesario que alguien le enseñara el siguiente procedimiento. Y el siguiente procedimiento estaba en que debía creer. Bien que hacía oraciones, sí, claro. Bien que hacía obra, muy bien.
La Biblia dice que esas cosas llegaron a la presencia de Dios para memoria de él. Pero era necesario, y por eso fue que la misericordia de Dios alcanzó a este hombre y Dios envió un mensajero de él, un ángel, que le dijo lo que tenía que hacer. Envió a buscar a Pedro y Pedro de hecho vino. Y no importa las condiciones en las que Pedro se expresara delante de él, diciendo, bueno, yo no estoy acostumbrado a juntarme con gente gentiles, o no estoy acostumbrado a juntarme con gente pecadores. Pero el Señor me dijo a mí que debía de venir, porque su Santo Espíritu me autorizó que yo debía hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Pedro? Simplemente tenía que predicar el evangelio de arrepentimiento. Era un proceso que no había completado aquel hombre que hacía muchas obras. Era algo que no había completado aquel hombre que hacía oraciones, pero le era necesario. Así que en la vida secular de todos nosotros, los seres humanos, y no me refiero en este punto a los creyentes, porque ya pasamos por el proceso y hemos creído. Pero todos aquellos que no han creído, no piense usted que por dar una ofrenda merece algo de Dios. Y eso lo dijimos en el mensaje pasado. No crea que porque usted hizo tal cosa merece el favor de Dios. No, porque lo primero que Dios hace es, como dijo Marcelo en su mensaje del martes en la noche, es que Dios va a aplicar en primer lugar su misericordia. Claro, pero luego va a aplicar su justicia. De manera que si tú no has creído, por más misericordioso que tú creas que Dios ha sido contigo, va a aplicarte la justicia y será condenado. De hecho, aquí lo que estamos hablando es del principio de este hombre. Este hombre hacía buenas cosas, pero era necesario que creyera y se bautizara. Ese fue el proceso. Y puede usted tener la razón que nos veremos con el hermano Cornelio en el reino de Cristo. Ahora bien, mis amados hermanos, hay un mandato para el bautismo. Claro que sí, nuestro Señor Jesucristo lo instituyó y dijo, id por todo el mundo. Pero ir por todo el mundo conlleva aquí un gran sacrificio. Y hay una cosa que es primaria en aquellos que van por todo el mundo en el nombre del Señor. ¿Qué van haciendo? En primer lugar, predicando la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y aquí no hay excepción. Dios no hace acepción de personas. Así que Dios dijo que había que hacérselo a todo el mundo. Oigan o dejen de oír. Escuchen o no quieran escuchar. Realmente es la misericordia de Dios que se derrama para todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y para los que la odian también. Pero aquí dice que debemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo al que ha creído, bautizándolo, otra vez vuelvo y recargo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Realmente eso fue lo que vimos en el capítulo 2, versículo 38 de Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay un mandato, y ese mandato no solamente era para la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Ese mandato se extiende para la iglesia del Señor. Hay una característica muy importante, que hay personas que llegan a ciertas iglesias, inmediatamente quieren hacerlos miembros de la iglesia, y lo que primero hacen es invitarlo a bautizarse. ¿Por qué? Porque así están asegurando que son miembros de la iglesia y no hay un error más grande que ese. Y lo decimos, ¿por qué? Porque realmente estamos para enseñar la verdad, para decir lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, como le digo, mis amados hermanos, realmente, ¿qué es el bautismo? Por tanto, entonces el bautismo es administrar.
el sacramento del agua a una persona que a su vez ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y se hace miembro activo para todos los ministerios de la iglesia. En la iglesia, realmente, especialmente en nuestras asambleas, tenemos por certeza que cuando una persona se convierte, lo discipulamos. Hay asambleas que discipulan más que otras. Aquí lo primero que enseñamos es los rudimentos, como dice el libro de Hebreo, los rudimentos del bautismo. Le estamos enseñando en qué consiste el bautismo. Bueno sería que también comencemos a enseñarle qué significa después de tú dar el paso del bautismo. Porque tengo que decirle, mis amados hermanos, que hay muchas personas que son viejos en la iglesia y se niegan a bautizarse. Y todo aquel que se niega a bautizarse no quiere ejercer ningún ministerio, no quiere ejercer ningún trabajo dentro de la iglesia a la que dice pertenecer. Y ese es un grave error y hay que tomarlo en cuenta. Pero en nuestras asambleas comenzamos a administrarle a los hermanos lo que es el rudimento de doctrina, si pudiéramos utilizar esa palabra. Comenzamos a enseñarle lo que es la doctrina del bautismo. Bueno, es que le enseñemos también la doctrina del bautismo del Espíritu y que le enseñemos que todos formamos parte, después de haber creído, en el bautismo de Cristo. Y recordamos que cuando aquellos apóstoles seguidores del Señor Jesús querían participar de puestos en el reino, se le acercaron dos a través de su madre para proponerle que le permitiera sentarse en ciertos lugares cerca del que gobierna o que del gobernador. Pero sin embargo, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que están capacitados para eso? Sí, claro que sí, que lo estamos. Bueno, ¿ustedes creen que ustedes pueden ser crucificados como yo? En ese punto ellos no tenían en mente que su rey iba a ser crucificado. Pero si la pregunta hubiese sido de forma directa y en enseñanza, el Señor pudo haberle dicho directamente: ¿ustedes piensan que van a morir como yo voy a morir? ¿Están seguros que pueden? Bueno, sí, nosotros estamos seguros que podemos beber del bautismo con el que tú vas a beber. Poder ser bautizado con el bautismo con el cual tú vas a ser bautizado. En este punto, nuestro Señor Jesucristo llamó a su muerte, ¿cómo? Bautismo. Llamó a su muerte bautismo. Y aquí hay una simbología muy importante. ¿Por qué? Porque el bautismo es sumergirse y salir. Ese es el bautismo. El bautismo de Cristo fue morir, ser sepultado y resucitar. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 3. Nosotros participamos del bautizo de Cristo, por tanto, hemos resucitado con Él. Mis amados hermanos, tratemos de que lo que hagamos debemos de hacerlo como la Biblia nos los ordena. No somos hermanos ritualistas, pero realmente el Señor tiene que ver que en nosotros existe por su Espíritu Santo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que lo que nosotros hagamos no lo hacemos para que nos vean. Lo que nosotros hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Ese es el punto central. Cuando usted predica, predica para la gloria de Dios. Cuando usted da un servicio desde aquí, cuando usted lo dirige para la obra de Dios. Cuando usted ayuda a alguien, lo ayuda para la gloria de Dios. Cuando usted visita a sus hermanos, lo visita para la gloria de Dios. Por tanto, todo lo que hacemos, dice el apóstol Pablo, sea de hecho
o sea de palabra, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.